Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Vamos a esperar que los demás se puedan conectar y si no, pues ni hablar. Los que estamos puntuales por respeto al tiempo y evidentemente sabiendo que tienen muchas otras cosas importantes que atender. Bueno, me presento, Marcos Barrón Burgueño, abogado empresarial de la firma Barrón y Asociados, abogados de negocios, misma de la cual soy fundador. Actualmente también formo parte del consejo de Canacintra Culiacán. Incluso esta presentación pues fue especialmente planeada en alianza con Canacintra. La idea es pues evidentemente seguir aportando con la información, seguir aportando con la orientación, con los consejos que nuestra Cámara brinda a sus afiliados y a los empresarios en general. La idea en este caso pues es ver un panorama legal de la figura del home office, como actualmente lo conocemos, el trabajo en casa o trabajo a distancia. Ahorita vamos a analizar a detalle las especificaciones legales que existen en México y pues nos vamos a dar cuenta que la realidad está superando a la ley otra vez, ¿no? Primero que nada quiero agradecer a Verónica Adriana Criollo como directora de Canacintra, a nuestro presidente Francisco Álvarez, al compañero Oscar Armenta, que ya lo vi que está conectado por ahí, por todo su apoyo, por la organización, por la difusión y evidentemente por el espacio, ¿no? Por la consideración para invitarnos a participar en estas jornadas de compartimiento de cierto conocimiento, cierta experiencia y más que nada pues de ponernos a sus órdenes, ¿no? Para atender sus inquietudes en cuanto al tema legal de sus negocios, ¿no? De sus empresas. Bueno, aspectos legales del home office, como les decía hace un momento, en nuestro país no existe como tal una regulación para un término llamado legalmente como home office. En realidad, home office es un término inglés, es un anglicismo, como lo podemos llamar, que obviamente pues, tiene una traducción al español, ¿no? En español tendríamos que decir oficina en casa, aunque pues es el término que se utiliza en los países de habla hispana para referirse, por ahí tenemos una falta de ortografía, dice referiste, es para referirse al trabajo desde casa, trabajo a distancia o al teletrabajo. Esto de teletrabajo es un término que en los últimos días y a raíz de la pandemia de COVID-19, el mismo gobierno federal ha estado difundiendo, ¿no? Como una opción para modificar la manera de realizar algunos trabajos. ¿Sale? Entonces, lo que sí existe en México, lo que sí existe según la Ley Federal del Trabajo, es la modalidad de trabajo a domicilio, ¿sí? Como les decía hace rato, las autoridades se refieren a él como teletrabajo cuando se trata del trabajo que se presta utilizando las tecnologías y que es a distancia, ¿no? Obviamente, por la naturaleza del tema, de la presentación, que se refiere a aspectos legales, pues vamos a ver algunas disposiciones legales, vamos a analizar algunos artículos, vamos a platicar de algunas situaciones prácticas tal vez, pero principalmente dando análisis a las disposiciones legales que aplican para esta figura en nuestro país, ¿sí? Entonces, la Ley Federal del Trabajo nos dice que el trabajo a distancia, ¿sí? Es el que, bueno, el trabajo a domicilio lo llama, es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin una vigilancia ni una dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.
Y luego abajo, en una adición que hubo a la ley en el año 2012, se señala que será considerado como trabajo a domicilio, es decir, encuadra en esta modalidad el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Entonces, aquí en la Ley Federal del Trabajo tenemos un capítulo especial para ver los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones cuando el trabajo se presta a domicilio. Y bueno, reitero, ese trabajo que se presta a distancia, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, que evidentemente es lo más común del home office, un trabajo a distancia en el que no necesitas ir a la oficina o al centro de trabajo y utilizas tu computadora, utilizas tu teléfono celular, evidentemente utilizas el internet y algunas otras herramientas para estar conectados, para estar compartiendo información, para estar realizando y entregando los trabajos, igualmente para supervisarlos, ¿no? A través de sistemas de seguimiento y todo lo que tiene que ver con tecnología. Entonces, avanzando aquí con la presentación, también quiero resaltar esta definición que en los últimos días ha compartido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A raíz de la pandemia de COVID y como alternativa para que se sigan prestando los trabajos, la Secretaría del Trabajo ha estado promoviendo la implementación del teletrabajo, ¿sí? Y en una guía para la implementación del teletrabajo en los centros de trabajo dice, en el marco de las acciones para enfrentar el COVID-19, así se llama el documento y está publicado en la página de la Secretaría del Trabajo, pues tenemos que definen al teletrabajo como la manera de realizar el trabajo a distancia utilizando ventajas de la tecnología, de la información y de la comunicación, que evidentemente coincide con lo que analizábamos acá atrás. Trabajo a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, dice, de manera habitual este puede realizarse en el domicilio del trabajador, pero también puede alternarse entre la casa y la oficina. Yo a esto le adicionaría, creo que es lo más adecuado, que el trabajo se puede prestar en un lugar diverso al centro de trabajo, no necesariamente en el domicilio del trabajador, porque si tienes todas las tecnologías a tu disposición, bien puedes estar en otra ciudad haciendo el trabajo, entregándolo a tiempo, dando seguimiento, mantenerte en comunicación y en fin, estar cumpliendo con tus funciones de trabajo si es que la naturaleza del trabajo lo permite, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver los aspectos legales a considerar, lo que nosotros consideramos o analizamos y creemos que es importante. Es muy importante revisar que la ley dice que la simultaneidad de patrones no priva al trabajador a domicilio de los derechos que le concede este capítulo de la ley. Entonces, una de las principales inquietudes que surge para los patrones es pues que el trabajador va a aprovechar el tiempo para otras cosas o no se va a concentrar o se va a poner a trabajar en otra cosa y no va a cumplir cabalmente con nosotros o no va a rendir igual. Y eso evidentemente es muy posible. Por eso es muy importante analizar qué puestos de trabajo, qué funciones son las que se pueden realizar a distancia y también muy importante analizar los perfiles de las personas, de los trabajadores, para identificar quién sí y quién no podría adaptarse a una modalidad de teletrabajo. Evidentemente es una buena opción para efectos de dar cumplimiento a los lineamientos en materia de salud en el trabajo que se están publicando o que se publicaron, mejor dicho, por el gobierno federal para efectos de la nueva realidad, ¿no? y la nueva normalidad, para efectos de la reincorporación o reanudación de actividades, donde como una de las medidas principales se establece el distanciamiento de los trabajadores. A lo mejor habrá centros de trabajo
en los que por espacio físico no es posible separar a los trabajadores por más de 1,5 metros, o a lo mejor es muy costoso instalar divisiones físicas, ya sea de acrílico, de cristal, que impidan que esas personas tengan un contacto cercano y se puedan contagiar unos a otros, porque son medidas que se deben respetar, son obligatorias, incluso deben de ir incluidas en los protocolos que deben registrar los patrones para su aprobación por parte del IMSS y poder regresar a laborar. Entonces, esta modalidad del trabajo en casa pues puede ser una buena alternativa para disminuir la concurrencia de colaboradores en el centro de trabajo. Entonces, incluso, obviamente, para el trabajador, pues puede ser una buena opción de autocuidarse también, ¿no? De no estarse exponiendo a los traslados, de no estarse exponiendo en el centro de trabajo, si no es necesario que vea al cliente, por ejemplo, o que tenga que interactuar físicamente con sus jefes o con sus compañeros, pues evidentemente esto puede ser un beneficio, ¿no? Más considerando también ahorita que pues los hijos no están yendo a la escuela, que hay que estar al pendiente de ellos, que están tomando clases en línea y diferentes cuestiones que implicarían pues una necesidad de pasar más tiempo en la casa, ¿no? Y menos tiempo en la oficina, evidentemente. Entonces, aquí consideramos muy importante que al momento de implementar esta modalidad se comprometa al trabajador de abstenerse de laborar simultáneamente para otros patrones, ya que eso puede disminuir considerablemente su rendimiento en el trabajo para la empresa. Se recomienda tener mucho cuidado en la asignación de los trabajos, las funciones, responsabilidades, metas, objetivos, todo que esté bien medido de manera que sea lo suficientemente vasto, por decirlo así, para asegurar que el trabajador se mantenga concentrado en el trabajo al servicio del patrón que formalmente lo tiene contratado. Y bueno, también, como lo vamos a ver más adelante, hacerle ver al trabajador, dejarle muy en claro que esta modalidad de trabajo vendría a ser más que un cambio en su perjuicio, sino un cambio para su beneficio, por todos los beneficios que esto le puede acarrear. Más adelante vamos a abundar un poquito en el tema, pero quiero aprovechar para decirlo. Un trabajador que no tiene que ir al centro de trabajo, evidentemente, gasta mucho menos en su arreglo personal. No quiero decir que no se van a bañar, ¿verdad? Ni que no se van a arreglar, pero pues desgasta menos su ropa, por decirlo así, no va a gastar en gasolina o en camiones, le va a salir mucho más barato su alimentación, va a tener tiempo para atender otro tipo de cosas, todo el tiempo que se pierde en los traslados. Una persona que se traslada en camión, al menos aquí en Culiacán, difícilmente hace menos de 45 minutos para llegar a su trabajo. Pues imagínense 45 minutos de ida y de vuelta, es 1 hora y media que se están ahorrando, más cuando van y vienen 2 veces porque salen a comer o algo así. Pues estamos hablando de hasta 2, 3 horas de puros traslados que se pueden aprovechar para las clases de los hijos, que se pueden aprovechar para hacer ejercicio, para dormir mejor, para alimentarse mejor, incluso muchas veces por la rapidez no nos alimentamos bien. Entonces, por la premura o por la falta de tiempo, ¿no? Entonces, son muchos los beneficios que esto puede traer, ahorro, obviamente, y estabilidad emocional, ¿no? Vamos más adelante. Nos dice la ley que no se permiten intermediarios, ¿sí? Que queda prohibida la utilización de intermediarios, lo cual, pues obviamente nos dice que cualquier persona que quiera utilizar esta modalidad de trabajo, y lo quiera hacer para evadir responsabilidades patronales, pues obviamente no se va a poder. Al final de cuentas va a seguir siendo responsable, el patrón responsable o responsable solidario. Aquí nos lo dicen, le pongo la referencia de los artículos. No voy a detenerme a leer todos los artículos, voy a hacer mención de los detalles más importantes. Al final, quien quiera contar con la presentación, me puede mandar un correo, al final van a ver mis datos de contacto y se las podemos proporcionar con mucho gusto. Bueno, volviendo al tema. Perdón,
Insisto, no se permiten los intermediarios. Ahora, quiero de una vez decirles, como lo vamos a ver más adelante, el patrón tiene ciertas obligaciones de registrar ante las autoridades del trabajo el tema de los trabajadores a distancia que tenga, los trabajadores a domicilio. Ahorita lo vamos a ver detalladamente. A ver, aquí me están mandando una pregunta. Olvidé decirles al principio. Este sistema no permite que ustedes hablen en la exposición, pero sí pueden hacer preguntas, ya sea por chat o en el indicador de Ask a Question. Entonces, al final de la presentación vamos a revisar las preguntas y las vamos a responder con todo gusto para no interrumpir la presentación, ¿no? Ok, es buena la pregunta esta, ahorita la vamos a ver al final, ¿no? Una disculpa, ahorita lo checamos. Entonces, otro de los aspectos legales importantes, el patrón tiene la obligación de registrarse como tal, como patrón del trabajo a domicilio. La ley impone los patrones deberán inscribirse previamente en el registro de patrones del trabajo a domicilio que funcionará en la inspección del trabajo. El registro constará, bueno, ya nos dice de qué consta, y ojo, esto es obligación. Vamos a ver una serie de obligaciones que la ley contempla para los patrones en esta modalidad de trabajo, y todas los incumplimientos de estas obligaciones pueden ocasionar multa. Incluso les puse aquí el artículo 997 que dice: el patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo y del trabajo a domicilio, ya vimos en las definiciones que el home office o el trabajo a distancia o el teletrabajo es trabajo a domicilio para efectos de la Ley Federal del Trabajo, se le impondrá multa de hasta 2,500 veces unidades de medida de actualización, es decir, hasta 422,000 pesos. Salvo que haya ahí un cálculo inadecuado por falta de actualización en la medida, pero la última vez que revisé, esto era lo que daba la cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Ahorita vamos a ir viendo cómo es que debemos llevar a cabo este registro, ¿no? Entonces, el patrón tiene la obligación de registrarse. Tal. Nos vamos a la siguiente. ¿Dónde y cómo debe hacerse el registro? De acuerdo a lo publicado por la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su portal web, y ahí les pongo la dirección, quienes pidan la presentación pues se van a poder ingresar a verlo. Se trata de un registro que es gratuito, pero debe de llevarse a cabo de forma presencial, mediante la presentación de documentos por escrito. La evidencia, obviamente, va a ser el documento con el sello de recibido. Me parece algo, pues, no muy práctico. Supone que estamos promoviendo el trabajo a distancia, utilizando las tecnologías, y al final nos imponen a los patrones la obligación de ir a registrarnos con un documento, presentarlo, que nos sellen de recibido, y eso obviamente pues implicará movilizarse, ¿no? Y bueno, ¿ante quién se puede presentar o se debe presentar esto? Oficialidad de partes de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, que evidentemente está en la Ciudad de México. Delegación de la Secretaría del Trabajo, bueno, aquí en Culiacán ya tenemos una delegación. Subdelegación de la Secretaría del Trabajo, si es que hay en la ciudad. O Oficina Federal del Trabajo más cercano. Ojo, federales, habla de federales. Habría que ver si en el convenio de colaboración que existe entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el gobierno del Estado, para dotar de facultades de auxilio a la Dirección del Trabajo que tiene el gobierno del Estado, aplica también esta facultad. Habría que revisarlo. En realidad, no traté de hacer esa investigación, pero no hubo quien me atendiera. Lo que sí les puedo decir es que en la Secretaría del Trabajo Federal, aquí en la delegación, contacté a algunos colaboradores de esa dependencia y me dicen que jamás han tenido conocimiento de un registro de este tipo. Evidentemente,
porque quienes lo utilizan, que son pocas personas, evidentemente, claro que cada vez más va creciendo esta tendencia, pero quienes lo utilizan, al menos aquí en Culiacán o en Sinaloa, pues no se han registrado, porque muchas veces ni siquiera se conocen estas obligaciones, ¿no? En realidad tampoco ha habido inspecciones laborales respecto de este tema. Lo que sí, en lo que sí coincidimos y me lo dijeron también estas personas es que es muy probable que al estarse recomendando la implementación de este esquema, pues posteriormente vengan también revisiones, ¿no? De ver si se está implementando y si se está cumpliendo con todas las reglas que la misma ley impone, ¿no? Como les decía al principio, la legislación es muy viejita, la realidad ha superado a la ley. Hay una iniciativa, esto quiero que lo sepan, es muy importante y a lo mejor sería bueno que como Cámara, tengo una propuesta que plantear ahí a Canacintra, impulse ante el gobierno federal que se apruebe una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se presentó el año pasado, presentó en abril del año pasado, en septiembre creo se turnó a comisiones de la Cámara de Diputados, se presentó en el Senado la aprobó y se mandó a la Cámara de Diputados para efectos de que la revisaran y es hora que no ha sido aprobada. Es una reforma en materia precisamente de teletrabajo, de trabajo a distancia. Entonces, donde vienen ya reglas más específicas y donde incluso se contempla la creación de una norma oficial mexicana para el tema de la prevención y atención de accidentes y enfermedades de trabajo, riesgos de trabajo, por el trabajo en esta modalidad, ¿no? Bueno, documentación que se debe presentar o que debe el patrón elaborar y presentar ante las instancias laborales. Escrito de solicitud de inscripción en el registro como patrón de trabajo a domicilio. Vemos aquí el artículo 317, que ya lo habíamos checado. Aquí dice, patrón deberá inscribirse. ¿Vale? Aquí nos impone la obligación. Entonces, deberá inscribirse. ¿Cómo lo solicitas? ¿Cómo generas una evidencia? Pues obviamente mediante un escrito. Incluso en las publicaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, habla de un escrito. No dice cómo escrito, ni tampoco dice, no publican un formato como tal específico. Pero obviamente, pues es un escrito que debe contar con toda la información que la misma ley nos dice, ¿no? Nos ordena. El libro de registro de trabajadores a domicilio. El artículo 320 pues nos dice que los patrones están obligados a llevar un libro de registro de trabajadores a domicilio y dice autorizado por la Inspección del Trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo debemos de presentar ante la Inspección del Trabajo para que revise si ese libro cumple con todos estos datos que nos impone este artículo para que lo autorice. Una vez autorizado ese libro, bueno, ya cumplimos con este requisito también y ya nos liberamos de una posible multa por esa con una revisión en ese sentido. Obviamente el libro pues debe llevar todos los datos del trabajador, el domicilio donde debe ejecutarse el trabajo, los días y horas para la entrega de los trabajos, naturaleza, calidad y cantidad del trabajo, los materiales y útiles que el patrón le va a proporcionar, el valor de los mismos y la forma en que los tendrá que pagar en caso de que sean perdidos o deteriorados. Esto es muy importante por todo el tema de las herramientas de trabajo que se proporcionan a los trabajadores y muchas veces también materiales, ¿no? Ahorita todos al escuchar home office, pues pensamos en una persona trabajando en una computadora desde su casa o desde algún otro punto. Sin embargo, podemos hablar de trabajo a domicilio, incluso de un proceso productivo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una planta de producción, se me ocurre un ejemplo sencillo. Tenemos una empresa de producción, bueno, de bordado de uniformes, por decirlo así. Y resulta que en un espacio muy chico
tenemos 4 o 5 máquinas de bordado o máquinas de coser. Entonces, podríamos implementar la instalación en el domicilio del trabajador o trabajadora de esa máquina y de acuerdo a la programación del trabajo, estarle mandando los materiales que va a utilizar para la producción, material, y establecer las fechas en que vamos a ir a recoger cada semana, cada 2 días, cada día, o la forma en que lo va a entregar, la cantidad que va a producir. Todo eso evidentemente se puede hacer. Claro que pudiera resultar a lo mejor complejo adoptar la medida en ese tipo de trabajos, pero tal vez sea menos costoso que rentar un espacio más grande donde poder separar las máquinas y a la gente para poder cumplir con los lineamientos de seguridad e higiene que se están imponiendo actualmente, ¿no? Entonces, es importante analizar todas las posibilidades y darnos cuenta que sí se puede llegar a tener esa necesidad o acudir a esta alternativa como una medida de mejoramiento de las condiciones, ¿no? Bueno, entonces, ojo lo que dice aquí abajo. Los libros estarán permanentemente a disposición de la Inspección del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento que Inspección del Trabajo nos pida que exhibamos esos libros, los tenemos que exhibir. Si no los tenemos, si no los exhibimos, asumirán que no existen y entonces estarán considerando un incumplimiento a la legislación laboral y por lo tanto la imposición de una multa. Bueno, nos adelantamos y seguimos con el tema de documentos. Contrato o convenio en el que se hagan constar las condiciones de trabajo a domicilio. ¿Por qué digo contrato o convenio? Bueno, primero que nada les digo, el artículo 318 nos dice que se tienen que hacer constar por escrito las condiciones, ¿sí? Y que un ejemplar de ese escrito se tiene que entregar a la Inspección del Trabajo. ¿Para qué? Para que lo revise y en su caso lo autorice. Entonces, incluso si detecta que hay alguna disposición de ley que no se respeta o que le falta claridad o que se está poniendo en riesgo algún derecho del trabajador, va a solicitar que se modifique el convenio. ¿Por qué digo contrato convenio? Si estamos hablando de implementar la medida con un trabajador que ya tenemos en la empresa, un trabajador activo, pues evidentemente estamos hablando de un convenio, porque es un convenio que modificaría las condiciones del contrato de trabajo. ¿Vale? La ley sí permite esas modificaciones. Ahorita más adelante vamos a ver cómo sí. Mucha gente cree que no se pueden modificar las condiciones de trabajo. Claro que se puede. Y obviamente la voluntariedad de ambas partes es un factor sumamente importante. Y también es muy importante evitar que en esas modificaciones se incluyan renuncias de derechos de los trabajadores. Pero bueno, ahorita lo vamos a revisar más adelante. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema de documentos, contrato o convenio, también lo tenemos que exhibir. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente lo tenemos que tener por escrito, porque ese documento lo tenemos que presentar para su debida aprobación y una vez aprobado, esa será nuestra comprobación de que estamos cumpliendo, ¿no? Luego, libreta de trabajo. Volvemos al tema de la falta de practicidad en estas medidas. Dice el artículo 321, los patrones entregarán gratuitamente a sus trabajadores una libreta foliada y autorizada por la Inspección del Trabajo. Lo subrayo, ¿por qué? Porque esto implica que esa libreta tenemos también que presentarla ante la autoridad para que la folie y la autorice y entonces podamos utilizarla para el registro de los trabajos. ¿Sí? Entonces, dice, en cada ocasión que se proporcione el trabajo,
y los mencionados en la fracción. Ahorita vamos a ver las fracciones de lo que la libreta de trabajo contempla. Permítanme tantito. El registro, bueno, ok. Se refiere, perdón, la libreta de trabajo. Ok, si se refiere a las fracciones del artículo 320, que ya vimos aquí. Entonces nos dice, fracciones 1, 2 y 5 tienen que aparecer en esa libreta. Luego los datos personales, todo lo relativo a los días de trabajo, los horarios y la entrega de los trabajos y el pago de los salarios. 5, la forma y el monto del salario tienen que estar en esa libreta. ¿Vale? Y dice todo el tema de los materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionan al trabajador. Todo eso deberá de aparecer en la libreta. Es una libreta de seguimiento, por decirlo así. Insisto, no es muy práctica la modalidad, sin embargo, la ley nos lo está imponiendo. Y si nos lo llegan a inspeccionar y no lo tenemos, nos pueden llegar a multar. ¿Vale? Bueno. Aquí nos dice la ley que la falta de la libreta no priva al trabajador de sus derechos, lo que le corresponda de conformidad con las disposiciones de esta ley. Aquí quiero resaltar algo en el tema bueno, más adelante lo vamos a resaltar, cuando veamos los derechos y obligaciones. Ok, entonces, básicamente se trata de un registro físico que el trabajador tendrá en su poder de las condiciones de trabajo y de cómo se está prestando el trabajo. O sea, esto obviamente es una manera de proteger al trabajador a distancia o a domicilio para que tenga evidencias el trabajador y tenga evidencias la autoridad precisamente de que existe esa relación laboral. Porque de otra manera sería muy fácil evadir la relación laboral, decir, bueno, yo no lo tengo contratado, él está en su casa, yo estoy en la mía. Obviamente hay muchas relaciones de trabajo que están así en la actualidad y que así existen y que así se desarrollan, pero generalmente son de trabajadores o que no tienen seguro, que no están registrados en el seguro social, o si lo están bajo una modalidad diferente. Y muchas veces los patrones adoptan o los empresarios adoptan esta medida principalmente para ahorrarse dinero, principalmente. ¿Por qué? Porque el hecho de pensar que yo voy a tener a diversas personas trabajando en sus domicilios, no voy a gastar en luz, no voy a gastar en agua, no voy a gastar en todo lo que requiere a lo mejor el pago de renta de un espacio para tener a la gente, no voy a tener que correr mucho riesgo en el tema de los traslados de los trabajadores, que les vaya a pasar algo, todo ese tipo de cosas. Entonces, es evidente que estas reglas van tendientes precisamente, son tendientes a proteger al trabajador y a generar evidencias plenas de que sí existe esa relación laboral y las condiciones en que esa relación laboral se desarrolla, ¿no? Bueno, otras reglas aplicables que nosotros captamos aquí. Los trabajadores a domicilio deben ganar al menos el salario mínimo general o profesional que corresponda y dependiendo de sus funciones de trabajo. Y no podrán ser menores sus salarios a los que pagan en la empresa por un trabajo semejante. Ahí pongo el sustento legal. El artículo 322 se refiere a los salarios mínimos profesionales. Dice que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales para los trabajadores a domicilio. Sin embargo, ese catálogo no existe. El que existe es el general de salarios mínimos y mínimos profesionales y evidentemente pues ese aplicará también para los trabajadores a domicilio. Además dice abajo en el artículo 323 que no se les puede pagar menos de lo que ganan otros trabajadores. Ahora, hace rato decíamos, y sí lo consideramos como tal, que el trabajo a domicilio puede ser benéfico, además de en otros ámbitos, en lo económico para el trabajador, pero no por ello podemos reducir su salario. No podemos reducir el salario del trabajador. Ojo, tal vez podríamos
reducir sus percepciones si se reduce la jornada de trabajo, si se reducen los días de trabajo. Mediante un convenio, claro que se puede, pero no sería reducir el salario, sino reducir la cantidad de trabajo a realizar y también especificar que por cada unidad de tiempo, que la ley permite también el pago de por unidad de horas, pues las percepciones del trabajador van a ser menores, ¿no? Obviamente, jamás les aconsejaría que el trabajador perciba menos de un salario mínimo, ¿vale? Por su trabajo. Ahí ya podríamos estar incurriendo en un delito, ¿no? Bueno, nos adelantamos. En obligaciones especiales del patrón a domicilio, bueno, vamos a resaltar lo siguiente. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. Fijar tarifas de los salarios en un lugar visible, del lugar donde se proporciona o recibe el trabajo. Vuelvo al tema de las evidencias físicas. Pues el lugar donde se recibe el trabajo, evidentemente en el contrato vamos a señalar que es en el centro de trabajo. Ahí fácilmente podemos publicar cualquier cuadrito, cualquier cartelón. Si se va a establecer como lugar de trabajo habitual el domicilio del trabajador, bueno, lo mejor sería asegurarnos, al menos con alguna foto o un video, que hubo la fijación de las tarifas por ahí en una parte del domicilio o en el lugar de trabajo, ¿no? Tal vez pudiéramos equipararlo con un oficio firmado por el trabajador, alguna evidencia que nos pueda de alguna manera ayudar a comprobarle a la autoridad que estamos cumpliendo con esta obligación. Y se los digo porque ahorita adelantito vamos a ver las facultades de los inspectores para la revisión respecto de esta modalidad de trabajo. Entonces, proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenido. Ok, vamos a dar una herramienta de trabajo, digamos que es una única ocasión, se firman los documentos correspondientes, ok, pero si estamos hablando ya de que vamos a entregar documentos para procesar algo, de que vamos a entregar materiales para producir algo, de que vamos a remitir por correo electrónico cierta información que deba procesarse para llevar a cabo unas funciones de trabajo, pues evidentemente tenemos que también tener la manera de comprobar que cumplimos con esos compromisos. Obviamente en el contrato o en el convenio, pues se pueden acordar diversas formas de hacer esto, que puede ser por vía correo electrónico, que puede ser por WhatsApp, que puede ser físico, el trabajador se comprometa a acudir a la oficina cada determinado tiempo al centro de trabajo a recoger información. Todo eso obviamente se puede estipular en el contrato o en el convenio. Entonces, recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios. Bueno, obviamente sabemos que el salario se tiene que pagar, sabemos que tenemos, que no debemos pasarnos de los periodos de pago ya estipulados. Y sobre la recepción del trabajo, bueno, veo difícil que un patrón no quiera recibir el trabajo, ¿no? Sería un tema muy raro, pero al final es una obligación. Tal vez alguien pudiera en algún momento pensar, no le voy a recibir el trabajo para después decir que no lo hizo o que no me lo entregó a tiempo. Bueno, eso evidentemente generaría un conflicto, ¿no? En fin. Hacer constar en la libreta de trabajo. ¿Sí? Esto es muy importante y creo que hasta puede servir para el patrón, ¿no? En la libreta de trabajo, al momento de recibir los trabajos, las pérdidas o diferencias que resulten, que se haya generado el trabajador, no pudiendo hacerse ninguna reclamación posterior. ¿A qué se refiere? Ustedes como patrón le llevan, un ejemplo, le llevan al trabajador X metros de tela y los hilos y todo para que fabrique 50 camisas.
Entonces el trabajador, llegan a recoger las camisas y resulta que el trabajador les da solamente 45 camisas, porque la tela de las otras 5 se le enredó, se le rompió, se le manchó, se le quemó, vayan ustedes a saber qué le pasó. Se perdió ese material, que evidentemente tiene un costo y que evidentemente genera una diferencia y una merma. Entonces, en esa libreta de trabajo se va a tener que especificar lo que sucedió y que el trabajador firme de conformidad, obviamente, ¿no? Que el trabajador firme y se comprometa, digo, va a ser la base para la aplicación de cualquier descuento, ¿no? Para el tema de los pagos. Y otra obligación importante aquí, proporcionar a los inspectores, se refiere a los inspectores del trabajo, y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos los informes que les soliciten. Entonces, estamos obligados a proporcionar esa información, ¿vale? Entonces, fíjense lo que dice aquí. La falta de puntual cumplimiento de las obligaciones mencionadas en las fracciones 2 y 3, que es la proporción de materiales y que es la recepción del trabajo, dice, y el pago de los salarios, dice, dará derecho al trabajador a domicilio a una indemnización por el tiempo perdido. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo lo podemos entender? No dice cómo se calcula esa indemnización. La ley no lo dice. Pero consideramos que obviamente será en proporción del salario que corresponda. Si yo tengo un trabajador al que le pago 500 pesos diarios y resulta que hubo 2 o 3 días en los que no le mandé la información necesaria para realizar el trabajo, la herramienta de trabajo principal se había descompuesto, la mandamos a mantenimiento y no se le ha entregado al trabajador y no puede realizar el trabajo, no puedo descontarle esos días que pasen. Pues pasaron 3 días en que no trabajó, ok, pero no trabajó por causas que no le son imputables al trabajador. Obviamente esto pudiera ser materia de desconfianza, pudiera ser a lo mejor contraproducente que el trabajador asesorado o malicioso sabotear alguna herramienta de trabajo o llevar a cabo cualquier situación para no trabajar y de todos modos cobrar. Pero obviamente, por eso una de las recomendaciones que vamos a ver al final es evaluar muy bien quiénes sí son, digamos, factibles de ser remitidos al teletrabajo, de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus perfiles, de acuerdo a sus antecedentes laborales, obviamente. Y como les decía al principio, siempre promocionándolo como una modalidad de beneficio para el trabajador. Y con la condición o con el pacto común de que si no se cumple el trabajo de acuerdo a lo pactado, el trabajador tendrá que regresar a sus condiciones de trabajo presencial, que evidentemente no le serán convenientes, y menos hablando de trabajadores, bueno, hablando de la situación actual, ¿no? Donde yo creo que a todos nos convendría, a todos los que tuviéramos las posibilidades de acuerdo a nuestro trabajo, nos convendría no trasladarnos, ¿no? Y hacer el trabajo a distancia. Pero bueno, avanzamos. Obligaciones especiales del trabajador, ¿vale? Poner el mayor cuidado en la guardia y conservación de los materiales y útiles de trabajo. Ok, muy bien. Elaborar los productos de acuerdo a la calidad convenida y acostumbrada. Ojo con lo que dice aquí. Debemos ser muy específicos al momento de determinar cuáles van a ser las funciones de trabajo, cuáles son los resultados que el trabajador debe de proporcionar, cuáles son las metas, los objetivos, la calidad del trabajo, del producto del trabajo, independientemente que sea tangible o intangible. Es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un contador trabajando a distancia, le digo, oye, ¿sabes qué? Tu obligación va a ser que a más tardar el día
14 del mes vas a tener listo toda la contabilidad, toda la declaración mensual de la contabilidad. Pero no nada más la declaración mensual, sino todo un cotejo, todo un análisis, todos los detalles correspondientes o que sirvan para detectar que no hay fallas, para detectar que esa declaración no va a tener observaciones por parte de la autoridad fiscalizadora. Es un ejemplo, ¿vale? Oye, ¿me vas a hacer las 50 camisas? Ok. ¿En qué forma, en qué calidad? Oye, ¿sabes qué? Mira, es en este modelo, con este molde, con este tipo de costura, vas a utilizar estos hilos que ya te había dado, vas a utilizar esto otro. O sea, de manera que sea verificable la calidad que se pactó. Todo esto es muy importante. Entonces, recibir y entregar el trabajo los días y horas convenidos. Igual, tiene que entregarlo, tiene que estar disponible para recibir la información, documentación, materiales o todo lo que se haya pactado. Fíjense lo que dice aquí abajo: indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales y útiles que reciban. Tiende a ser un poquito refutable, ¿no? Pero bueno, desde el momento en que le entregamos los materiales al trabajador y le hacemos firmar en el convenio o en la responsiva todos los cuidados que debe de tener con ese material, todas las prohibiciones que debe respetar en el manejo del material, bueno, cualquier situación que suceda por una desobediencia, por una transgresión o por un incumplimiento a esos compromisos, pues podría ser considerado como su culpa, ¿no? No podrá decir que nadie le avisó, no podrá decir que no sabía, y entonces estaremos en aptitud de exigir esa indemnización. La responsabilidad del trabajador, dice aquí, se rige por el artículo 110, fracción 1, que es donde se contemplan las normas protectoras del salario y donde se establecen unos límites para el tema de los descuentos, ¿no? Aquí es muy importante, pues, de alguna manera regresarnos un poco, porque acá dice que el trabajador tiene que tener todo el cuidado, perdón, todo el cuidado en la guarda y conservación de los materiales, ¿sí? Acá decíamos que en el convenio que deben de tener los trabajadores y los patrones, se debe, me regreso un poquito nomás para ver, permítanme tantito, 320, creo sí, los materiales, el valor de los mismos, la forma de pago, ¿sí?, de los objetos. Todo esto es muy importante especificarlo muy bien al momento de otorgar este tipo de materiales o herramientas para que cuando queramos reclamar la indemnización o una pérdida, pues tengamos esa referencia de valoración, ¿no? Entonces, más derechos del trabajador a domicilio. Tiene derecho al pago del descanso semanal, sí tiene derecho. ¿Tiene derecho a vacaciones anuales? Claro que tiene derecho, igual que los demás trabajadores. Demanda, tiene derecho a demandar por reinstalación o indemnizaciones por despido injustificado equiparado. Y aquí lo resalto en el artículo 329, donde dice: el trabajador a domicilio al que se le deje de dar trabajo tendrá los derechos consignados en el artículo 48. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo un trabajador a domicilio y lo empiezo a ignorar y le dejo de mandar trabajo y por esa razón pues le dejo de pagar, eso se equipararía a un despido injustificado y el trabajador tendrá derecho a demandar, ya sea por la reinstalación en el trabajo o reincorporación a su trabajo a domicilio, o bien por el pago de las indemnizaciones correspondientes derivadas de un despido injustificado, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Entonces, facultad y obligación de inspeccionar.
Aquí, insisto en el tema de las inspecciones, porque la misma ley lo ordena. Entonces le ordena a los inspectores del trabajo, les da la facultad y al mismo tiempo los ordena, pues que realicen todo lo necesario en las inspecciones para comprobar si el patrón está registrado o está inscrito en el registro de patrones del trabajo a domicilio. Primer punto que habíamos visto. Segundo punto, comprobar que se lleven los libros de registro de trabajadores a domicilio y libretas de trabajo. Existe ese libro, que esté autorizado igual a las libretas de trabajo autorizadas y que se lleven, que se estén actualizando. Vigilar que la tarifa de salarios se fije en un lugar visible. Insisto, es materia de inspección y de revisión. Entonces, hay que cumplir con estas disposiciones que ya hemos visto. Verificar que el pago de los salarios se realice de acuerdo a las tarifas pactadas o respectivas. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa por un trabajo similar. Vuelvo a lo mismo. Si bien es cierto que podemos tener un trabajador del mismo puesto, y vuelvo al tema de los contadores, despacho contable. Oye, tengo un trabajador que realiza su trabajo en el centro de trabajo y tengo otro que realiza su trabajo en su domicilio. Tal vez yo los haya diferenciado por el tema de la edad. Bueno, es que este señor tiene más de 60 años, ahorita por la situación de la pandemia, pues no es conveniente que salga de su casa, y bueno, lo vamos a mandar al teletrabajo. Esta otra persona, que es joven, que al parecer tiene una salud óptima, te queda en el centro de trabajo. Ok, tienen las mismas funciones, tienen asignadas las contabilidades de 5 empresas cada uno y los mismos requisitos y obligaciones para presentar su trabajo. Deben recibir el mismo salario. Deben recibir el mismo salario. ¿Que esto puede generar algún tipo de controversia? Sí puede generarlo. Tal vez como consejo les podría decir, a lo mejor al trabajador que va al centro de trabajo le puedan dar algún incentivo no registrado, que se lo paguen en efectivo, que el otro trabajador no se entere, bueno, ya veríamos de qué manera, ¿no? Pero no registrar en sus documentos fiscales una diferencia de salario para personas que realizan un trabajo similar. ¿Vale? Entonces, prácticas de visitas en los locales de trabajo para vigilar que se cumplan las disposiciones de seguridad y higiene. Esto, la verdad, a mí me parece algo sumamente exagerado. Si es un local que el trabajador o que el patrón impuso, que el patrón consiguió diverso al centro de trabajo para instalar a lo mejor muy cerca de la casa del trabajador o en otra ciudad tal vez, alguien que realiza un trabajo a domicilio, pues sí, pudiera ser imputable al patrón que se adopten en ese lugar todas las medidas de seguridad y higiene. Y hablando del domicilio del trabajador como tal, o de algún otro lugar donde el trabajador pueda ir a hacer su trabajo, un café, un restaurante, un hotel, si anda de viaje, pues evidentemente es algo que no se puede controlar. Aquí lo conveniente sería en el contrato, en el convenio, señalar un lugar habitual para la prestación del servicio. Y si es el domicilio del trabajador, bueno, de alguna manera asegurarnos o cerciorarnos de que tiene un espacio adecuado para realizar el trabajo, con buena iluminación, con ventilación adecuada, una buena silla, si no la tiene, pues proporcionársela para evitar cualquier daño lumbar o como se le pueda llamar, cualquier cuestión física, ¿no? Es un poco descabellada esta obligación, muy difícil también de inspeccionar, dudo que lo vayan a hacer como tal, y quería también mucho costo para las autoridades, ¿no? Pero bueno, hay que buscar la manera de darle un cumplimiento al menos en un índice mínimo, ¿no? Ok, bueno, nos vamos ahora entonces a cómo lo aplicamos. ¿Cómo lo aplicamos? Y volvemos al tema de aspectos legales.
Aquí tenemos dos vertientes. Ahorita, evidentemente, muchos pudieran estar pensando en voy a aplicar el home office para mis trabajadores o para algunos de mis trabajadores actuales. A lo mejor muchos ya lo están haciendo y lo hacen por acuerdo con el trabajador, y qué bueno. Mi sugerencia es sí implementar las medidas de cumplimiento y de obligación de los patrones. ¿Por qué sí? Porque seguramente, debido al crecimiento de esta tendencia, en unos meses va a empezar a haber inspecciones sobre este tema. Eso es lo más seguro. Y más si estamos bien enterados de cómo está actuando el gobierno federal, pues nos debe quedar muy claro que están actuando de manera pues muy insidiosa en contra del empresario. Están buscando cómo golpear al empresario, no sé exactamente por qué, pero me queda claro que el gobierno actual está buscando cómo sacarle más dinero al empresario, cómo darle menos apoyo, cómo sacarle más dinero, cómo quedar mejor con la clase, digamos, trabajadora y ni tanto con todos, ¿no? Porque a muchos los están dejando por fuera. Pero en fin, con los trabajadores actuales, ¿qué se sugiere? Un convenio modificatorio de las condiciones del contrato de trabajo que actualmente tienen, tendiente a incluir en ese contrato todas las disposiciones que incluyan como alternativa el trabajo a distancia. Es decir, como alternativa, ¿a qué me refiero? No vamos a cambiar de manera radical al teletrabajo, sino que lo vamos a incluir en una modalidad alternativa de esa relación de trabajo con ciertas condiciones especiales. Y le vamos a decir al trabajador, mira, este es tu trabajo, este es tu contrato, estas son tus condiciones. Ok, vamos a incluir esta posibilidad con estas condiciones que mientras las estés cumpliendo vas a poder tener ese beneficio. Si no las cumples, te regresas a tu puesto presencial. Esa es una sugerencia de mi parte por el tema de que necesitamos comprometer al trabajador a cumplir con su trabajo. Si no lo comprometemos de una forma así, es muy probable que el trabajador que no está acostumbrado a esta modalidad, pues se quede todo el día en pijama, se distraiga mucho tiempo con los hijos, se le haga fácil ponerse a ver una serie, se atrase con el trabajo, no cumpla. Entonces, tal vez en una videoconferencia que vaya a tener con un cliente se presente todo chamagoso, todo desaseado y de una mala impresión. Y obviamente todo ese tipo de detalles pues no se pueden permitir o no se deben permitir. Entonces, con los colaboradores nuevos, insistiría en un contrato de trabajo muy bien estructurado para que contenga como alternativa laboral el trabajo a distancia. No quiero decir como única modalidad, sino como una alternativa. Las condiciones de trabajo son estas y se incluye la posibilidad del trabajo a distancia con estas condiciones. ¿Sí? No sé si esto queda claro, espero que sí. La verdad es que adoptar un trabajo a distancia como modalidad única que genera un beneficio al trabajador, evidentemente, o pudiera generarlo, después querer otra vez regresarlo al puesto presencial, pudiera llegarse a considerar una modificación de las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador, y eso no queremos que suceda porque sería una causa imputable al patrón para rescisión de la relación de trabajo. Entonces, más que una modalidad exclusiva, es una alternativa bajo ciertas condiciones de cumplimiento que se van a estar revisando y se van a estar evaluando. Evidentemente, en ambos casos, pues se sugiere implementar todas las medidas de cumplimiento de obligaciones patronales que ya vimos, todo lo relativo a los registros, lo relativo a las libretas, a los libros, bla, bla, bla. Todo este tipo de cosas. Que si bien es cierto es algo rudimentario o algo complejo, bueno, lo es.
pero estaríamos expuestos a la posibilidad de ser multados si no cumplimos con esta formalidad. ¿Vale? Posibilidades de convenir las condiciones de trabajo. Aquí vamos a los aspectos legales. La Ley Federal del Trabajo permite los convenios entre el trabajador y el patrón. Obviamente nos dice en el artículo 33 que cualquier renuncia de derechos de los trabajadores a sus salarios, a las indemnizaciones o a las demás prestaciones que deriven del trabajo va a ser nula. Eso ya estamos de acuerdo. El convenio no puede implicar renuncia de derechos, pero sí se pueden hacer convenios. Aquí mismo lo dice, todo convenio para ser válido deberá hacerse por escrito, contener una relación circunstanciada de todos los hechos que lo motivaron, los derechos que comprende y será ratificado ante la autoridad. Aquí tenemos la referencia de los centros de conciliación o el tribunal, porque es la ley nueva, sin embargo actualmente sigue haciéndose estos trámites ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque los tribunales y los centros de conciliación todavía no entran en operación. Entonces, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Sale? Hay una disposición nueva a partir del año pasado, donde dice que los convenios también se pueden hacer en privado. Serán susceptibles de ser reclamada la nulidad solamente en las condiciones donde implique renuncia de derechos de los trabajadores. Obviamente, mi sugerencia es sí ratificarlos ante la autoridad. ¿Por qué razón? Tal vez no en este momento, porque van a estar saturadas las juntas por todo lo que se viene de muchas demandas, todos los rezagos, los juicios, pero sí hacer los convenios, tenerlos por escrito muy bien estructurados y una vez que empiecen a bajar los índices de aglomeración, sí gestionar esas ratificaciones ante la Junta para que posteriormente el trabajador no quiera o trate de decir que él no lo firmó o que quiera refutar esos convenios y lo ponga en duda ante la autoridad, ¿no? También la ley permite la modificación de las condiciones de trabajo. Insisto en esto. El artículo 57 de la ley dice que el trabajador podrá solicitar la modificación y una de las opciones dice cuando concurran circunstancias económicas que lo justifiquen. El patrón, abajo dice, también lo puede hacer cuando concurran circunstancias económicas que lo justifiquen. Y evidentemente la implementación del teletrabajo contempla circunstancias económicas que lo justifican. Ahorita en este momento, pues todos sabemos de las dificultades económicas por las que estamos pasando. Y hablando de una aplicación general, pues esa modificación de las condiciones de trabajo implicaría beneficios económicos para ambas partes, una reducción de costos tanto para el trabajador como para el patrón. Entonces, consideramos que sí se dan las condiciones para que de mutuo acuerdo, porque aquí dice, el trabajador lo puede solicitar, el patrón lo puede solicitar, es por la misma causa. Entonces, si lo hacemos en un convenio y lo solicitamos ante la Junta de la autoridad, bueno, las condiciones podrán cambiar. Por eso insisto aquí, ambas partes deben de estar de acuerdo. Entonces también no hay que hacer aborazados. Si vamos a hacer modificaciones en las condiciones de trabajo, no contemplemos reducir derechos de los trabajadores porque evidentemente no van a querer firmar, no van a estar de acuerdo y pues no vamos a poder llegar a esta modificación aprobada por la ley, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones para la implementación del home office. Entonces, analizar cuidadosamente los puestos de trabajo es muy importante, así como los perfiles de las personas que los ocupan, para evaluar si existe la posibilidad material, primeramente, por la naturaleza del trabajo y por la cuestión de los equipos de trabajo que se requieren, y también considerar las competencias de ese trabajador para ver si ese trabajador tiene la capacidad tanto intelectual como disciplinaria, tiene la personalidad
para adecuarse a esa modalidad de trabajo sin incurrir en incumplimientos o en dificultades por todo su entorno o por sus características, ¿no? Obviamente aquí vamos a tomar en cuenta antecedentes laborales, vamos a tomar en cuenta la personalidad y muy bien también los niveles de distracción que tiene esta persona o que maneja, ¿no? Y también analizar el entorno que este trabajador tiene en su hogar, ¿no? Si tiene muchos hijos, si no tiene hijos, si está soltero, si está casado, si tiene fama de ser muy problemático con su familia, bueno, todo ese tipo de detalles, ¿no? Manejarlo como una modalidad de trabajo que genere beneficio principalmente para el trabajador. Así hay que venderlo, así hay que ofertarlo, decirle al trabajador, mira, tengo esta oportunidad. Esto es tratar de hacerles llegar ese claro mensaje de que esto les va a rendir un beneficio, ¿sí? Pero al mismo tiempo, un compromiso de cumplir con todas las condiciones de trabajo, todas las condiciones necesarias que se van a pactar en el convenio para poder conservar ese beneficio y si no, el compromiso de reincorporarse a su trabajo presencial. Eso es lo que se sugiere. Bueno, ser muy detallistas, pero muy cuidadosos en la descripción de las funciones de trabajo. Responsabilidades, objetivos, cargas de trabajo, formas de entregar los resultados, reglas para la comunicación, correo, teléfono, Zoom, WhatsApp, todas las herramientas que existan, programaciones de reuniones, calendarizaciones, el tema de los horarios, periodos de descanso, periodos en los que se pacte que no habrá molestia incluso por parte del patrón, una llamada, un correo. Bueno, el correo no importa, ¿no? Porque lo va a revisar cuando ingrese a verlo. Pero todo ese tipo de detalles es muy, muy importante, como dicen por ahí, poner muy claras las reglas del juego, ¿sí? Y obviamente, insisto, respetando siempre los derechos laborales. Sugerencia, y a lo mejor suena comercial, pero bueno, apoyarse con expertos para la estructuración de los convenios y de los contratos, así como para las debidas gestiones de ratificación, aprobación y los registros ante las autoridades laborales, ¿no? Eso es muy importante. Muchas veces tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta, porque creemos que es sencillo, y resulta que cuando vienen las inspecciones no cumplimos como debe de ser y nos llega la multa, ¿no? O cuando queremos hacer valer un derecho como patrón, por ejemplo, por el incumplimiento del trabajador, resulta pues que no están bien estructurados los documentos o el convenio no está aprobado por la autoridad, entonces no lo puedes aplicar y al final pues le van a dar la razón al trabajador, ¿no? Tener muy bien ubicado, muy bien controlado y detallado el tema de las herramientas de trabajo, los equipos, los materiales que se van a otorgar, pues de manera que se pueda conocer claramente su estado actual y detectar de manera muy puntual cualquier deterioro, ¿no? Cualquier situación, cualquier perdón, pérdida que se genere, ¿no? Diseñar algún tipo de política interna en relación a la forma de manejar alguna situación en la que el trabajador durante su horario de trabajo o de teletrabajo pactado, sus horarios, sufra algún accidente o enfermedad. Creo que el tema de los accidentes es un poquito más aplicable para esto, de manera que no impacten el incremento de la prima de riesgos de trabajo. Ojo, sí hay manera de reportar un accidente como riesgo de trabajo sin que impacte en la prima de riesgo. Y estamos hablando específicamente de los accidentes de trayecto, ¿no? Si nosotros en el contrato dejamos a salvo la posibilidad de que el trabajador tenía que acudir a la empresa en determinada hora, a una reunión o una situación así, bueno, tendríamos la posibilidad de que de mutuo acuerdo entre patrón y trabajador, en caso de algún accidente, se le pueda comunicar a la autoridad, en este caso al IMSS, pues que el accidente ocurrió cuando el trabajador iba a la empresa o cuando regresaba de la empresa a su casa,
De esa manera se tratará como riesgo de trabajo sin que afecte a la empresa y al trabajador se le pagará el 100% de su salario durante el tiempo de incapacidad y a partir del día en que sufrió el accidente. Entonces, nos evitamos una controversia de reportarlo como accidente de trabajo con el consumidor y que pueda afectar al patrón. Entonces, si hay alternativas, obviamente el diálogo es muy importante y pues obviamente esto implicará un análisis muy profundo de cómo hacer las cosas, ¿no? Esto nos puede llevar muchas horas desarrollar una capacitación al respecto. Esto es simplemente una exposición, una orientación, un panorama de cómo está la situación, de lo que evidentemente se va a venir. Creo que a raíz de la situación de la pandemia es muy probable que se apruebe y se reforme la ley del trabajo respecto de la iniciativa que existe en materia de teletrabajo. Esperemos que así suceda, pero mientras no, pues es muy importante cumplir con estas disposiciones, ¿no? Bueno, yo aquí les dejo mis datos de contacto. Voy a checar las preguntas que se hicieron. Aquí tengo 4 preguntas. Aquí va la primera. Dice, ¿qué pasa si por hacer home office se vulnera Ulises Medina, la fórmula? Se vulnera la privacidad de la información de la empresa. Bueno, nosotros en todos los contratos de trabajo y en los convenios recomendamos incluir compromisos de secrecía y confidencialidad. Obviamente es muy importante que tengas muy bien identificada cuál es la información secreta y confidencial de la empresa, tratar de encuadrarla en los supuestos que contempla la ley de propiedad industrial para esos efectos y también tener evidencia de que se dio a conocer al trabajador la característica de confidencialidad de esa información, que la información está bajo un resguardo especial, que el trabajador firmó sus compromisos. ¿Por qué? Porque solo de esta manera podrías en algún momento denunciar por el delito de revelación de secreto, ¿sí? Entonces, muy importante incluir en los contratos esa parte, ¿no? ¿Cómo se presenta si la delegación está cerrada? Bueno, muy interesante todo esto. ¿Qué les diría yo? Elaboren todos los documentos y el primer día en que la delegación esté abierta, presentarlos. Ahorita difícilmente va a haber una inspección. O sea, ahorita pronto no la va a haber porque están inspeccionando otras cosas. Están inspeccionando las medidas de seguridad y higiene. Después se viene lo de los protocolos nuevos que se van a implementar. Yo estas inspecciones las veo más para en los últimos meses del año. Sí creo que van a suceder. Entonces sí creo importante cumplirlo. Pero en fin, para ir preparando todo, ¿no? ¿Qué pasa si me accidento en casa? ¿Cómo comprobar qué fue? Bueno, ya se los comentaba hace rato, creo que es muy importante generar un protocolo interno donde ambas partes estén de acuerdo que si eso sucede, sí se va a reportar como accidente, pero de trayecto. Ese es mi consejo, para que el trabajador sí le paguen completo, para que sí lo incapaciten, desde el primer día le paguen también la incapacidad, pero que no le pegue a la prima de riesgo del patrón. Y si ahorita por la situación que hay, si queremos pasar una cantidad de personas home office, tenemos que hacer el registro, aunque sea temporal, sí. Sí, yo sugiero que sí, hay que hacer el registro. Insisto, yo sugeriría llevar a cabo toda la estructuración documental. Si no hay la posibilidad de presentarlo porque la delegación está cerrada, sería cuestión, la verdad no lo analicé como tal, pero lo puedo checar. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está habilitada para ciertos trámites y la Inspección del Trabajo también está habilitada. Incluso andan inspeccionando. Entonces, puede ser que si vamos y no nos revisan, no nos reciben, mejor dicho, tratar de documentar eso, ¿no? Y fui y tomar fotos o lo que sea y tener alguna evidencia y tener los documentos listos para presentarlos en un primer momento que se pueda, ¿no?
No sé si haya más preguntas al respecto. La verdad, yo pues no me queda más que agradecerles tu tiempo. Creo que me extendí un poquito. El tema da para mucho. Pudiera platicarse sobre muchos cuestiones más detalladas, más prácticas. Creo que eso ya abonaría más al tema organizacional, al tema de recursos humanos, al tema de procesos. Obviamente debe haber un acompañamiento ahí desde el punto de vista legal para evitar transgredir los derechos laborales y poder hacer documentos bien estructurados y que no nos los vayan a rebotar las autoridades cuando los queramos registrar, ¿no? Insisto, lo que les decía hace rato, si quieren que les comparta la presentación, ahí tienen mi correo electrónico, de todos modos se los pongo aquí en el chat, me la piden. Aquí lo tienen en la presentación. Si requieren más apoyo en el tema, igual estamos a sus órdenes. Vamos a estar compartiendo otros temas. La próxima semana tenemos otro, bueno, cada semana vamos a estar compartiendo, vamos a estar dando la publicación, vamos a estar compartiendo evidentemente con Canacintra para que invite a los afiliados. Agradezco nuevamente la invitación, agradezco su presencia, su atención y pues me despido quedando a sus órdenes. Licenciado Marcos Barrón, Barrón Asociados, abogados de negocios, estamos a la orden, estamos atendiendo de manera virtual también por videoconferencias para que no se tengan que mover. Entonces, cualquier detalle, no duden en llamarnos. Muchas gracias.